el desarrollo de la información durante el programa especial denominado Prisma Económico. El presidente Rafael Correa analizó junto con varios analistas económicos de diferentes tendencias políticas la situación socioeconómica y económica del país y también sus proyecciones. Así es, aquí el jefe de Estado defendió las inversiones que ha realizado en obras estratégicas y sectores sociales el gobierno ecuatoriano, así como las salvaguardias y el caso de la eliminación de subsidios. Dijo que lo hará en los sectores pudientes de la sociedad. Anunció también que la proforma presupuestaria del próximo año tendrá como cálculo un perfil del barril de petróleo de $35. Veamos ahora un resumen de este programa. Fueron 2 horas de análisis de la situación económica del país y la coyuntura internacional en 3 segmentos de este programa especial. En el primer bloque se trataron temas como la crisis que según los analistas vive el Ecuador. Yo creo que en el Ecuador el problema no es la crisis internacional ni la caída del precio del petróleo, es que un excesivo gasto público puso enorme presión en la balanza de pagos. Que con un choque externo de esa magnitud, por supuesto que hay consecuencias en el sector real. ¿Y por qué otros países petroleros no han tenido esas consecuencias? Porque tienen tipo de cambio. Tal vez te faltó decir que Noruega ha devaluado casi 50% pues, la corona noruega, y a nosotros se nos ha apreciado 30% del dólar en promedio. Por su parte, el exministro de Finanzas de Lucio Gutiérrez, Mauricio Pozo, insistió en la necesidad de que el país cuente con fondos para enfrentar situaciones difíciles. Los fonditos que se llaman son los que mantienen 80 países en el mundo. Noruega tiene 800.000 millones de dólares en reservas en fondos de ahorro. El Perú tiene cerca de 10.000 millones, Chile tiene cerca de 15.000 millones, Bolivia tiene cerca de 15.000 millones adicionalmente y el Ecuador no tiene nada. 2.000 millones en fonditos, al 5% de interés cuesta 100 millones de dólares y significa no tener Coca-Cola Sinclair, que nos cuesta 2.000 millones de dólares y que nos da 600 millones de dólares anuales. Es decir, en 3 años con Coca-Cola Sinclair, utilizando bien esos 2.000 millones, recuperamos los fonditos. El mejor ahorro es una buena inversión. En el segundo bloque del programa sobre el modelo económico actual frente a un modelo neoliberal se abordaron aspectos como la carta de intención firmada en el gobierno de Lucio Gutiérrez con el Fondo Monetario Internacional. Si no se habría levantado esos recursos, habría entrado en problemas la dolarización. Así que no es un tema marginal lo que se vivió. Por eso se suscribió la carta en un monto pequeño, porque obviamente la economía era de otro tamaño, el presupuesto era de otro tamaño. Aquí se comprometen hasta congelar las pensiones jubilares y los créditos quirografarios, cuando no tenía esa capacidad el presidente de la República porque el IES es autónomo. Se comprometen a privatizaciones. Hay cláusulas de contingencia, pero no a favor del país si nos va mal, a favor de los acreedores. El debate contó con la participación de estudiantes universitarios de economía que presentaron también sus preguntas. Solicitaría créditos al Fondo Monetario Internacional de ser necesario y ¿cómo evitaría que ese crédito imponga condiciones al gobierno para reformular política económica? Si es que nos da crédito el Fondo Monetario, muchas gracias. Condicionamiento, jamás, señores. Y si coincidimos en algunas cosas, son cosas técnicas, que las hacemos porque creemos que es necesario, no porque el Fondo Monetario nos haya dicho o nos haya recomendado algo. El presidente se refirió además al tema de los subsidios que los analistas proponen eliminar. Siempre han dicho el discurso de la debacle fiscal que se viene el fin del mundo para justificar un programa de ajuste, que le quitemos subsidios, que le vemos tarifas eléctricas, tarifas telefónicas. No lo voy a hacer, Alberto. Y si se les eleva los subsidios, si les quito los subsidios, le voy a quitar a los ricos, no a los pobres, a las grandes empresas. Los economistas se refirieron además a un exceso de inversiones en el país. Necesitamos cerca de 900 centros de salud. Necesitamos todavía miles de carreteras. Necesitamos agua potable, alcantarillado. ¿Cómo puedes decir que hay exceso de inversión, por favor? Porque por eso está en picada el medio circulante, en recesión el país y poniéndose en riesgo la dolarización. Lo que pasa es que para el fundamentalismo neoliberal todo empieza y termina por el gasto público. Lo que está diciendo Alberto es que no invirtamos. Ramiro González, por su parte, pidió al presidente hacer un pacto para atraer inversiones al Ecuador. Yo lo invito a hacer un pacto de 6 años, de lo que resta de su mandato, y el próximo presidente, el que sea, para no hacer cambios en lo tributario, en lo ambiental,
para dar seguridad, para que vengan y nos prefieran a nosotros, en vez de irse a Colombia, a Perú, nos prefieran a nosotros como país de inversión. Pero cabría preguntarse, ¿no?, cómo atraer inversión extranjera cuando Colombia nos devalúa 60% el peso y los salarios en Colombia en dólares son menos de $200. En el tercer bloque sobre las acciones para proteger la economía, el presidente se refirió a las salvaguardias y el impuesto a la salida de divisas. Si no poníamos las salvaguardias, que ha logrado reducir $2.000 millones en importaciones, ahí sí pues colapsaba la dolarización. Al final, el primer mandatario dio a conocer algunos detalles de la proforma presupuestaria del próximo año, donde se mantendrá, dijo, la inversión social. Precio de barril $35 el precio, ¿no? El presupuesto del gobierno central alcanza los 25.700 millones, 25% del PIB. El déficit fiscal es 2.4%, esto cumple los postulados de Maastricht, el tratado más riguroso a nivel fiscal. Y te insisto, esperamos que eso siga bajando hasta el 2018 cuando se logre equilibrio. Temas analizados en un programa inédito en el país. Rommel Garzón, Gama Noticias.